Imagina por un momento que uno de los responsables de la condena de Jesús, Poncio Pilato, lamentara profundamente su participación en el evento que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Y más aún, ¿qué diría ese hombre en una carta dirigida al emperador Tiberio, discutiendo los milagros de Jesús, su juicio y la resurrección? Parece casi increíble, pero este es el tema que muchos estudiosos y teólogos debaten en todo el mundo. Vamos a sumergirnos en la fascinante historia que rodea la famosa carta atribuida a Poncio Pilato, explorando su contenido y su impacto duradero en la manera en que vemos la figura de Jesucristo. Esta carta se ha convertido en un elemento central en las discusiones sobre la historia de Jesús, ya que, supuestamente escrita por Poncio Pilato, detalla lo que sucedió en los momentos cruciales antes y después de la crucifixión de Cristo. Muchos se preguntan, ¿será esta carta una confesión personal de Pilato o un relato estratégico destinado a apaciguar al emperador romano preocupado por los disturbios causados por el nuevo movimiento cristiano? Sea cual sea la verdad, el hecho es que el documento revela detalles impresionantes sobre la vida y los hechos de Jesús que no se encuentran en los evangelios. La carta a Tiberio se destaca por una descripción detallada de la apariencia física de Jesús, algo raramente mencionado en las Escrituras. Esta descripción, que habla de un hombre de estatura alta y graciosa, con cabello color castaño y una barba bifurcada, revela un Jesús diferente al imaginado por muchos. Pero más allá de la apariencia, el contenido más intrigante de la carta está relacionado con el poder y la autoridad que Jesús demostraba en su habla y en sus acciones. Pilato describe a un hombre que, al ser cuestionado sobre su naturaleza divina, respondió: «Yo soy la verdad y la vida». Este reconocimiento de la divinidad de Jesús viniendo de un oficial romano es sorprendente. Otro aspecto interesante es la reacción de Pilato ante los eventos sobrenaturales que rodearon la crucifixión. Habla de oscuridad cubriendo la tierra, del sol apagándose al mediodía y de los muertos resucitando de sus tumbas. Para un hombre que ocupaba una posición de poder y responsabilidad, este testimonio revela cuán impactante e inexplicable fue ese momento en la historia. Y, tal vez movido por el peso de sus decisiones, Pilato afirma haberse lavado las manos simbólicamente, como una forma de distanciarse de la culpa por la muerte de un hombre inocente. Pero, ¿qué llevó a Pilato a escribir esta carta? ¿Habrá percibido que el destino de Jesús estaba más allá del control de las autoridades humanas? Se cree que Pilato intentó, de todas las formas, evitar la crucifixión, ofreciendo al pueblo la elección entre liberar a Jesús o a Barrabás, un criminal conocido. Aún así, la presión de los líderes religiosos y la inestabilidad política lo obligaron a ceder. La crucifixión era vista como un mal necesario para mantener la paz en Jerusalén, una ciudad constantemente al borde de revueltas. La carta también revela algo significativo sobre el contexto histórico y político de la época. Pilato menciona la dificultad de gobernar Judea, describiendo Jerusalén como una ciudad particularmente turbulenta, donde el control militar era insuficiente. La falta de soldados y la creciente tensión entre romanos y judíos hacían que la situación fuera aún más complicada. Esto explica por qué Pilato, aun reconociendo la inocencia de Jesús, se sintió obligado a proceder con la crucifixión para evitar una posible rebelión. Ahora que tienes una visión general de este fascinante relato, es imposible no preguntarse: ¿qué más podría revelarnos esta carta sobre Jesús, un hombre que transformó el mundo con su mensaje y sus acciones? ¿Será que esta visión de Pilato nos ofrece una nueva perspectiva sobre quién era realmente Jesús y cómo fue visto por quienes lo juzgaron? Imagina por un momento que uno de los responsables de la condena de Jesús, Poncio Pilato, reflexionara sobre su participación en la ejecución de aquel que muchos consideraban el Hijo de Dios. Y más aún, ¿qué le diría al emperador Tiberio,
al enviarle una carta discutiendo los milagros realizados por Jesús, su juicio, la crucifixión e incluso la resurrección. Este es el tema que nos proponemos explorar. A lo largo de los siglos, esta carta atribuida a Poncio Pilato ha generado debate y especulación, planteando profundas cuestiones sobre la figura de Jesús y la responsabilidad de aquellos que lo condenaron. Vamos a profundizar en el fascinante contenido de esta carta, investigando su impacto y lo que revela sobre la percepción de Jesús en el momento de su muerte. Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, desempeñó un papel crucial en la condena de Jesús, pero lo que quizás pocos sepan es que él habría escrito una carta al emperador Tiberio relatando los eventos alrededor de ese juicio. Esta carta, cuya autenticidad es objeto de debate, ofrece detalles que no se encuentran en los evangelios y presenta una visión diferente de la crucifixión. Además de relatar los milagros y la autoridad de Jesús, Pilato describe una serie de fenómenos sobrenaturales que ocurrieron durante la crucifixión, lo que lo llevó a tomar medidas drásticas para distanciarse de la responsabilidad de ese acto. El hecho de que Pilato haya enviado esta carta al emperador Tiberio es significativo. En lugar de concentrarse únicamente en las cuestiones políticas y de seguridad de la provincia que gobernaba, sintió la necesidad de relatar detalladamente la vida, el juicio y la muerte de Jesús. Uno de los aspectos más notables de este documento es la forma en que Pilato describe a Jesús. No lo trata como un criminal común, sino como alguien dotado de virtud y poder espiritual, alguien que era reverenciado tanto por sus seguidores como temido por sus adversarios. En la carta, Pilato menciona que Jesús era visto como un profeta por los gentiles, pero sus discípulos lo llamaban Hijo de Dios. Esta distinción es importante, ya que muestra que, desde el principio, Jesús era una figura polarizadora, con algunos considerándolo un maestro espiritual y otros creyendo que poseía una naturaleza divina. Pilato, un hombre pragmático y político, claramente se dio cuenta de que estaba lidiando con una situación extraordinaria. Otro punto que llama la atención es la descripción física de Jesús. Según Pilato, Jesús tenía una estatura algo alta, era gracioso y poseía un semblante que inspiraba tanto amor como temor. Su cabello era descrito como castaño, liso hasta las orejas y ondulado a partir de ahí, extendiéndose hasta los hombros. Tenía una barba no muy larga, pero bifurcada, y sus ojos eran de un gris claro, capaces de transmitir tanto inocencia como reproche. Esta descripción detallada contrasta con la ausencia de información física sobre Jesús en los evangelios, lo que plantea preguntas sobre la verdadera apariencia del hombre que cambió el curso de la historia. Pero lo que más impresiona en la carta de Pilato son los eventos sobrenaturales que relata haber presenciado durante la crucifixión. El gobernador menciona que, en el momento en que Jesús fue crucificado, el sol se oscureció al mediodía y una oscuridad cubrió toda la tierra. También relata que los muertos salieron de sus tumbas y fueron vistos por muchos en Jerusalén. Estas descripciones, aunque puedan parecer exageradas para algunos, son consistentes con los relatos de los evangelios sobre el momento de la muerte de Jesús. Pilato, un oficial romano acostumbrado a lidiar con cuestiones prácticas y políticas, describe estos eventos como algo sin precedentes, sugiriendo que estaba profundamente afectado por lo que presenció. La carta también revela la tensión política y religiosa que rodeaba el juicio de Jesús. Pilato estaba claramente dividido entre su responsabilidad de mantener el orden en Jerusalén y su percepción de que Jesús era inocente de las acusaciones que se le hacían. Menciona que intentó de varias maneras liberar a Jesús, ofreciendo al pueblo la elección entre soltar a Jesús o a Barrabás, un criminal conocido. Sin embargo, la multitud, incitada por los líderes religiosos, exigió la crucifixión de Jesús. Pilato, temiendo una revuelta y reconociendo la fragilidad de su posición, cedió a la presión.
Es en este contexto que Pilato toma una decisión que quedó marcada en la historia. Se lava las manos, simbolizando que no quería ser responsabilizado por la muerte de Jesús. Esta imagen de Pilato, lavándose las manos, se convirtió en uno de los momentos más simbólicos de la narrativa de la crucifixión, representando su intento de distanciarse del peso moral de esa ejecución. Además de los aspectos políticos y sobrenaturales, la carta también ofrece una visión sobre la relación de Pilato con el pueblo judío y su dificultad para gobernar Judea. Jerusalén, descrita por Pilato como una ciudad turbulenta y difícil de controlar, era un foco constante de tensión entre los romanos y los judíos. Pilato menciona que había una escasez de soldados en la región y que vivía con el temor constante de una insurrección. Este escenario explica por qué se vio obligado a ceder ante la presión de los líderes religiosos, a pesar de su reticencia a condenar a Jesús. Dada la importancia de este documento y sus revelaciones, la pregunta que muchos se hacen es, ¿cuál era la verdadera intención de Pilato al escribir esta carta? Algunos sugieren que estaba tratando de justificar sus acciones ante el emperador Tiberio, mostrando que su decisión fue tomada en medio de una situación política extremadamente delicada. Otros creen que Pilato pudo haber sido genuinamente afectado por los eventos sobrenaturales que rodearon la muerte de Jesús y quería compartir su experiencia con el emperador. Independientemente de sus motivaciones, la carta de Pilato es un testimonio poderoso de la figura de Jesús y de los eventos extraordinarios que ocurrieron en torno a su muerte. Ofrece una perspectiva única de alguien que estuvo directamente involucrado en el juicio y ejecución de Cristo y que, a pesar de su posición de poder, parece haber sido profundamente afectado por ese momento histórico. Ahora que nos hemos sumergido en los detalles de este fascinante relato, queda claro que la figura de Jesús trasciende las fronteras de la fe y la religión. No fue solo una figura espiritual, sino también un personaje central en uno de los momentos más tumultuosos de la historia antigua. La carta de Pilato nos ofrece una ventana a ese periodo, mostrando cómo la vida y la muerte de Jesús impactaron tanto a sus seguidores como a sus enemigos. Aunque Pilato fue una figura política, involucrado directamente en el gobierno de Judea bajo el Imperio Romano, su participación en los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús lo coloca en una posición singular en la historia del cristianismo. En muchos relatos, Pilato es descrito como alguien que dudó en condenar a Jesús, tal vez al reconocer la injusticia de la acusación, o incluso al darse cuenta de que Jesús no representaba una amenaza política directa al dominio romano. Aún así, presionado por la multitud y los líderes religiosos, tomó la fatídica decisión. La carta atribuida a Pilato revela un lado más complejo de esta figura, sugiriendo que era consciente del impacto que sus acciones tendrían, tanto a corto plazo como en un nivel más profundo. Al describir a Jesús como un hombre de gran virtud que sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, Pilato reconoce los hechos extraordinarios de Jesús. Esta admiración, sin embargo, no le impidió seguir adelante con la crucifixión, demostrando la tensión entre sus convicciones personales y sus responsabilidades como gobernador romano. En la carta, Pilato también destaca la respuesta de Jesús cuando se le preguntó sobre su realeza. «Yo soy un rey, pero mi reino no es de este mundo», habría dicho Jesús. Esta respuesta resuena en los evangelios y fue, sin duda, una afirmación poderosa para el gobernador romano que lidiaba diariamente con cuestiones de poder, territorio y control político. Jesús, al afirmar que su reino trascendía este mundo, dejó claro que su misión y autoridad no estaban limitadas por las estructuras humanas de gobierno. Esta percepción pudo haber inquietado a Pilato, que probablemente esperaba una respuesta más convencional de un prisionero. Después de todo, la idea de realeza en el contexto romano siempre estaba asociada al poder temporal, la fuerza militar y la administración de territorios.
Jesús, por el contrario, hablaba de un reino espiritual, lo que pudo haber sido tanto enigmático como perturbador para Pilato. La carta sugiere que Pilato comprendió, al menos en parte, que Jesús no era una figura común y que su impacto no se limitaría a ese momento histórico. El relato de Pilato sobre los eventos sobrenaturales que ocurrieron durante la crucifixión de Jesús es uno de los puntos culminantes de la carta. Menciona que el sol se apagó al mediodía, que una oscuridad cubrió toda la tierra y que los muertos salieron de sus tumbas y fueron vistos por muchos. Estos fenómenos se describen de manera detallada como testimonios de algo que trasciende la comprensión humana. Para un gobernador romano, acostumbrado a lidiar con cuestiones prácticas y materiales, estos eventos debieron haber sido profundamente inquietantes. Además, Pilato relata que, al ver la conmoción causada por la crucifixión y los fenómenos inexplicables que la rodearon, se lavó las manos, declarando que no sería responsable de la sangre de Jesús. Este acto, que se ha convertido en un símbolo de su intento de evitar la culpa, es una imagen poderosa que perdura hasta hoy. Sin embargo, a pesar de su acción simbólica, la historia recuerda a Pilato como el hombre que, en última instancia, permitió que la crucifixión ocurriera. Otro aspecto importante de la carta es la forma en que Pilato describe la reacción del pueblo judío ante la presencia de Jesús. Menciona que mientras los gentiles veían a Jesús como un profeta, sus propios discípulos lo llamaban Hijo de Dios. Esto refleja la división que existía en esa época en torno a la identidad de Jesús y su misión. Para algunos, era un gran maestro espiritual, mientras que otros creían que era el Mesías prometido. Pilato, por su parte, parece haber reconocido que Jesús era una figura singular, aunque estaba más preocupado por las implicaciones políticas de su presencia. Pilato también menciona la constante presión que sufría por parte de los líderes religiosos judíos para condenar a Jesús. Relata que los sacerdotes y fariseos estaban cada vez más incómodos con la influencia de Jesús sobre el pueblo, temiendo que su mensaje pudiera provocar una rebelión contra el orden establecido. Esta tensión culminó en la solicitud de crucifixión que Pilato, a pesar de sus reservas, finalmente concedió. Sin embargo, la carta sugiere que Pilato no era insensible a lo que estaba sucediendo. Menciona que durante el interrogatorio Jesús respondió a las acusaciones con gran modestia y sin ningún signo de resistencia. Pilato parece haber quedado impresionado por la calma y la dignidad de Jesús, lo que pudo haber contribuido a su vacilación para condenarlo. Aún así, la presión política y la necesidad de mantener la paz en Jerusalén lo llevaron a tomar la decisión final. Al reflexionar sobre los eventos que rodearon la crucifixión, Pilato parece ser consciente de que había algo más en juego que solo una cuestión de orden público. Menciona que, después de la crucifixión, la oscuridad que cubrió el mundo y la aparición de los muertos fueron señales de que ese evento tenía una importancia cósmica. Este reconocimiento sugiere que Pilato, a pesar de su posición de poder, fue tocado por el misterio y la magnitud de lo que sucedió ese día. La carta de Pilato es también un recordatorio de las complejidades de la política y la religión en Judea en el siglo I. Como gobernador romano, Pilato estaba en una posición difícil, tratando de mantener el control sobre una región conocida por su agitación política y religiosa. Jerusalén, en particular, era un centro de tensiones, con varias facciones compitiendo por el poder y la influencia. La presencia de Jesús, con su mensaje radical de amor y justicia, representaba una amenaza para muchos de esos líderes que temían perder su posición de autoridad. Es en este contexto que Pilato se vio obligado a tomar una decisión. Aunque reconoció la inocencia de Jesús y fue reacio a condenarlo, la presión política y el temor a una revuelta popular lo llevaron a ceder. Se lavó las manos, pero la carta revela que sabía que, en el fondo, no podía eximirse totalmente de la responsabilidad por lo sucedido.
A medida que profundizamos en la carta, queda claro que Pilato era profundamente consciente de la importancia de Jesús, no solo como profeta o maestro, sino como alguien cuya presencia y mensaje tenían el poder de transformar el mundo. La carta, si es auténtica, nos ofrece una visión fascinante de cómo uno de los principales protagonistas de la crucifixión vio los eventos que cambiarían para siempre el curso de la historia humana. Ahora que exploramos los detalles de la carta atribuida a Pilato, es importante reflexionar sobre su significado e impacto. Independientemente de su autenticidad, este relato nos invita a considerar la figura de Jesús bajo una nueva luz, no solo como el fundador del cristianismo, sino como alguien que trascendió las expectativas de su tiempo. La reacción de Pilato a los eventos sobrenaturales que rodearon la crucifixión sugiere que él, como muchos otros, fue tocado por el misterio y el poder de la vida de Jesús. Si te has sentido intrigado por esta fascinante narrativa, te invito a suscribirte a nuestro canal para más discusiones profundas sobre temas históricos y espirituales. Juntos, podemos seguir explorando las complejidades de la historia y las revelaciones que nos ofrece sobre el mundo en que vivimos y las figuras que moldearon nuestra fe. Al examinar el impacto de los eventos descritos por Poncio Pilato en su carta, percibimos que él no veía a Jesús como un simple prisionero. La descripción de Jesús como un hombre de gran virtud, amado por sus seguidores pero temido por quienes se oponían a él, demuestra que, para Pilato, Jesús era mucho más que un líder religioso común. Esta percepción está presente en cada detalle de la carta, desde las descripciones físicas hasta las observaciones espirituales que hace sobre Jesús. Un punto particularmente notable es cómo Pilato describe la capacidad de Jesús para realizar milagros. Menciona que Jesús sanaba todo tipo de enfermedades e incluso resucitaba a los muertos, algo que sin duda impresionaba al gobernador romano. Estas afirmaciones, que son consistentes con los relatos de los evangelios, muestran que Pilato, de alguna manera, reconocía el poder de Jesús y lo veía como alguien con una autoridad que trascendía las normas terrenales. Pilato estaba lidiando con alguien que desafiaba las convenciones y las estructuras de poder establecidas. Además, la carta toca un aspecto que a menudo se pasa por alto en otros relatos históricos: la compasión de Jesús. Pilato menciona que Jesús era conocido por sus palabras de consuelo, especialmente para los pobres y marginados. Este retrato de Jesús como un hombre que se preocupaba profundamente por los desamparados probablemente lo diferenciaba de los líderes religiosos y políticos de la época. Y es interesante notar que, aunque Pilato estaba al mando de una provincia llena de agitación y conflictos, reconoció esa cualidad en Jesús, lo que sugiere que había algo profundamente diferente en su mensaje. La relación de Pilato con el pueblo judío también se destaca en la carta. Relata las tensiones constantes que enfrentaba, especialmente con los líderes religiosos que estaban decididos a condenar a Jesús. Pilato menciona que los fariseos y sacerdotes se oponían violentamente a Jesús, acusándolo de blasfemia e incitar al pueblo. El miedo de ellos era palpable, pues sabían que la creciente popularidad de Jesús representaba una amenaza para su control sobre la sociedad judía. En este punto, la carta nos da una visión interna del proceso político que llevó a la crucifixión. Pilato parece haber percibido que Jesús no era un revolucionario en el sentido político, sino alguien que desafiaba el statu quo de maneras más sutiles y profundas. Aún así, la presión de los líderes religiosos era inmensa, y Pilato, reconociendo la inestabilidad de la región, finalmente cedió. Este dilema refleja una situación común en las dinámicas de poder: la necesidad de equilibrar la justicia con las exigencias de la realpolitik. Pilato no era inmune a estas presiones, y su decisión de crucificar a Jesús, a pesar de su reticencia, fue, en última instancia, un intento de mantener el orden en una provincia rebelde. Otro aspecto crucial de la carta es la manera en que Pilato describe el comportamiento de Jesús durante el juicio. Menciona que Jesús respondió con gran modestia
y sin reticencia, características que debieron causar una impresión en Pilato. A diferencia de otros prisioneros que habrían suplicado por sus vidas o intentado defenderse, Jesús permaneció calmado y compuesto. Esa tranquilidad ante la muerte es algo que Pilato notó y tal vez incluso admiró. La carta también revela la frustración de Pilato con su posición en Jerusalén. Menciona que la ciudad era particularmente difícil de gobernar, debido a su población rebelde y las tensiones constantes entre judíos y romanos. Pilato era consciente de que cualquier decisión que tomara respecto a Jesús tendría graves consecuencias, no solo para su carrera, sino para la estabilidad de la región. La falta de tropas suficientes y el temor a una insurrección inminente lo pusieron en una posición delicada, forzándolo a tomar una decisión que prefería evitar. El testimonio de Pilato sobre los fenómenos sobrenaturales que rodearon la crucifixión es otro punto clave de la carta. Describe la oscuridad que cubrió la tierra al mediodía y el terremoto que ocurrió cuando Jesús murió. Estas descripciones, aunque puedan parecer exageradas para algunos, coinciden con los relatos bíblicos y dan credibilidad a la idea de que algo extraordinario sucedió ese día. Para Pilato, estos eventos fueron señales claras de que había presenciado algo más allá de la comprensión humana, algo que lo conmovió profundamente. Además de la carta, otra evidencia que refuerza la existencia de Pilato y su vinculación con los eventos de la crucifixión es la piedra de Pilato, un artefacto arqueológico descubierto en Cesarea Marítima, Israel. La piedra contiene una inscripción en latín que menciona a Pilato como prefecto de Judea, confirmando su existencia histórica. La piedra no menciona directamente la crucifixión de Jesús. Es una prueba tangible de que Pilato era, de hecho, el gobernador romano de la época, responsable de tomar decisiones cruciales, como la condena de Jesús. Volviendo a la carta, Pilato parece querer justificar sus acciones ante el emperador Tiberio, explicando las circunstancias que lo llevaron a tomar la decisión de crucificar a Jesús. Habla de la creciente presión de los líderes judíos, del miedo a una revuelta y de las limitaciones de su poder militar. Al relatar estos eventos, Pilato puede estar intentando mostrar que, aunque fue reticente a condenar a Jesús, no tuvo otra opción. Sin embargo, la carta también sugiere que Pilato fue conmovido por la figura de Jesús de una manera que quizá no esperaba. La descripción de los milagros, la calma de Jesús durante el juicio y los fenómenos sobrenaturales que acompañaron su muerte indican que Pilato vio algo especial en él. Aunque cedió ante la presión política, Pilato parece reconocer, aunque sea tarde, que Jesús no era solo un hombre común. Si esta carta es auténtica, nos ofrece una perspectiva rara de uno de los principales protagonistas de la crucifixión. Mientras los evangelios nos proporcionan el punto de vista de los seguidores de Jesús, la carta de Pilato nos da una visión desde el otro lado, el punto de vista de alguien que, aunque no era seguidor de Jesús, no pudo evitar impresionarse por su presencia y sus hechos. Además, la carta plantea cuestiones sobre la naturaleza del poder y la justicia. Pilato estaba en una posición de autoridad, pero aún así se vio atrapado en una red de presiones políticas y sociales que le impidieron actuar conforme a su conciencia. Su decisión de lavarse las manos es simbólica, pero, como él mismo reconoce, no fue suficiente para librarlo de la culpa por la muerte de un hombre inocente. Finalmente, la carta nos invita a reflexionar sobre el legado de Jesús. Incluso para aquellos que no compartían la fe de sus seguidores, Jesús dejó una marca indeleble. Pilato, un gobernador romano encargado de mantener el orden en una provincia rebelde, se vio obligado a lidiar con esta figura extraordinaria, y la carta muestra que sabía que estaba tratando con algo mucho más allá de su comprensión o control. Si deseas seguir explorando más sobre este fascinante periodo de la historia y los personajes que moldearon el cristianismo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí discutimos temas históricos y espirituales,
ofreciendo nuevas perspectivas sobre las figuras que transformaron el mundo. A medida que nos acercamos a la conclusión de esta reflexión sobre la carta atribuida a Poncio Pilato, es esencial considerar el impacto duradero que estos eventos y sus descripciones han tenido en la historia de la humanidad. La crucifixión de Jesús no fue solo un evento histórico aislado, sino el punto de inflexión que desencadenó una revolución espiritual que transformaría el mundo para siempre. El hecho de que Pilato, una figura clave en la política romana, sintiera la necesidad de escribir sobre estos eventos al emperador Tiberio subraya cuán profundos fueron los efectos de la vida y muerte de Jesús, incluso sobre aquellos que estaban fuera de su círculo de seguidores. La carta de Pilato es, de muchas maneras, un testimonio de la grandeza de Jesús, no solo como una figura religiosa, sino como alguien cuyo impacto trascendió fronteras culturales y religiosas. A lo largo del texto, vemos a Pilato enfrentado con algo que quizá no esperaba, la magnitud de una presencia espiritual que, aunque no comprendía del todo, dejó una impresión poderosa. La serenidad de Jesús, su modestia ante las acusaciones y la firmeza con la que habló sobre el reino de Dios, todo esto contribuyó a que Pilato se diera cuenta de que estaba ante una figura singular, un hombre que no se conformaba con las normas y expectativas de la época. Otro aspecto que merece atención es el relato de Pilato sobre los fenómenos sobrenaturales que rodearon la crucifixión. La oscuridad que cubrió la tierra, el terremoto y la resurrección de los muertos son eventos que no pueden explicarse fácilmente por medios naturales. Para Pilato, que era un hombre de lógica y deber, estos acontecimientos representaron algo mucho más allá de su entendimiento. Fue testigo, en primera persona, de señales de que aquel a quien había condenado a muerte era mucho más que un simple hombre. Esto plantea una cuestión intrigante. ¿Hasta qué punto Pilato, al relatar estos fenómenos al emperador Tiberio, estaba buscando una explicación para lo que había presenciado? A lo largo de la carta, Pilato deja claro que era consciente del poder espiritual de Jesús. Menciona los milagros que Jesús realizó, incluida la curación de los enfermos y la resurrección de los muertos. Estos relatos resuenan con los evangelios, pero el hecho de que sean mencionados por alguien que no era un seguidor de Jesús da aún más credibilidad a la idea de que estos eventos extraordinarios realmente sucedieron. Pilato, como gobernador romano, estaba acostumbrado a lidiar con cuestiones prácticas y políticas, pero al describir los actos de Jesús, demuestra que sabía que estaba ante algo mucho más grande que las simples intrigas políticas de Jerusalén. La decisión de Pilato de lavarse las manos y eximirse de la responsabilidad por la muerte de Jesús es uno de los momentos más icónicos de la narrativa de la crucifixión. Este acto, aunque simbólico, revela el dilema moral que enfrentaba Pilato. Sabía que Jesús era inocente, pero al mismo tiempo se sentía presionado por las demandas políticas y la necesidad de mantener el orden en Jerusalén. La carta sugiere que, incluso después de tomar esa decisión, Pilato no pudo escapar de la culpa que sentía por haber permitido la ejecución de un hombre que reconocía como virtuoso. Además, la carta nos ofrece una visión de las dinámicas políticas y religiosas de la época. Jerusalén, bajo el gobierno romano, era una ciudad marcada por tensiones constantes entre judíos y romanos, con conflictos religiosos que a menudo se superponían a las cuestiones políticas. Pilato estaba en el centro de este torbellino, tratando de mantener la paz en una ciudad conocida por su resistencia al dominio extranjero. La presencia de Jesús y el crecimiento de su influencia representaban una amenaza tanto para las autoridades religiosas judías como para los romanos, que temían que un líder carismático pudiera incitar una rebelión. Sin embargo, es importante recordar que la visión de Pilato sobre Jesús, tal como se presenta en la carta, no es la de un rebelde político. Al contrario, Pilato parece reconocer que Jesús estaba más preocupado por cuestiones espirituales
que por cualquier intento de subvertir el gobierno romano. Relata que, cuando se le preguntó si era un rey, Jesús respondió: «Yo soy un rey, pero mi reino no es de este mundo». Para Pilato, esto pudo haber sido un alivio momentáneo, ya que sugería que Jesús no tenía ambiciones políticas. No obstante, esta respuesta también planteó cuestiones más profundas sobre la verdadera naturaleza del poder y la autoridad. A medida que concluimos esta exploración de la carta de Pilato, surge una pregunta. ¿Cuál era la verdadera intención de Pilato al escribirle al emperador Tiberio? Algunos sugieren que simplemente intentaba justificar sus acciones y explicar por qué permitió la crucifixión de Jesús, a pesar de saber que era inocente. Otros creen que Pilato fue genuinamente afectado por los eventos que presenció y quería compartir esa experiencia con Tiberio, tal vez buscando una especie de absolución moral. Sea cual sea la verdad, la carta nos ofrece una visión única de cómo uno de los principales protagonistas de la crucifixión vio los acontecimientos de ese día fatídico. En última instancia, la carta de Pilato es un testimonio no solo de los eventos históricos que rodearon la crucifixión de Jesús, sino también de la profunda impresión que Jesús dejó en aquellos que lo encontraron, incluso entre aquellos que no eran sus seguidores. Pilato, al escribir sobre Jesús y sus milagros, reconoce la singularidad de la figura a la que condenó a muerte. Su intento de lavarse las manos, aunque simbólico, revela la profundidad de su lucha interna y su reconocimiento de que había algo extraordinario en aquel a quien crucificó. Si te has sentido intrigado por esta narrativa fascinante, te invito a continuar este viaje con nosotros. Suscríbete a nuestro canal para más discusiones profundas sobre la historia, la espiritualidad y las figuras que moldearon el cristianismo. Juntos, podemos explorar aún más los misterios de la historia y las escrituras, revelando nuevas perspectivas sobre el mundo en el que vivimos y las lecciones que podemos aprender del pasado.